de la Mujer. Buenas tardes, en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, especialmente entre mujeres y hombres. Hoy nos corresponde presentar el libro La desaparición forzada en México. La autora es la doctora Patricia Ordóñez León, publicado por la editorial Tirán Lo Blanche. La mecánica de la presentación va a ser la siguiente: va a tener el uso de la palabra hasta por 15 minutos la maestra Edith Guadalupe Magaña Hernández, para que nos haga una reseña respecto a cómo es que se gestó esta combinación de presentar a través de su intervención el libro aquí en el Museo de la Mujer. Y posteriormente hablará la doctora Noemí Campos Becerra, quien hará comentarios acerca de la obra, para posteriormente escuchar a la autora Patricia Ordóñez León respecto a su libro, y posteriormente daremos la palabra para preguntas y para la formulación de preguntas de quienes se encuentran aquí presencialmente acompañándonos en el museo. Bienvenidas y bienvenidos todos, y también preguntas que puedan formular quienes nos están escuchando y viendo en Facebook Live Museo de la Mujer. Pues sean ustedes bienvenidas, gratamente bienvenidas a este Museo de la Mujer, a su Museo de la Mujer. Voy a leer una síntesis curricular de la maestra Edith Guadalupe Magaña Hernández. Ella es abogada postulante desde 2006 en las áreas civil familiar, derecho laboral y derecho constitucional. Como servidora pública ha sido coordinadora jurídica en el organismo público descentralizado Sistema de Aguas y Saneamiento del municipio de Balacán, Tabasco. Es abogada tributaria en la Administración Local de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Villahermosa. Actualmente es titular de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco. Se ha desempeñado como docente por asignatura en nivel superior y posgrado en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y en el Instituto Tecnológico de la Chontalpa. Activista, promotora de los derechos humanos, feminista y madre de 2 hijos maravillosos. Tiene la palabra la maestra Edith Guadalupe Magaña Hernández, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, todos y todes. De primera mano agradecer al museo por esta oportunidad que nos brinda. Hace aproximadamente 2 años, 3 años, comenzamos a gestar la idea de que pudiéramos contar con un espacio más en el estado de Tabasco, en donde solo se platicara y se hablara de la historia de las grandes mujeres, de aquellas que han ido forjando nuestro estado, sí, en la búsqueda de información y en la búsqueda de espacios. Pues nos dimos a la tarea de visitar distintos lugares, indagar obviamente en el internet, y encontramos que había el Museo de la Mujer en la Ciudad de México. Hace un momento me di la oportunidad, y la verdad maravillosa, de poder recorrer las salas, y creo que como una forma de decreto considero que en algún momento podamos tenerlo también en nuestro estado. A raíz de la labor y de estar buscando espacios, de consultar y de visitar distintas autoridades y demás, nos vimos que pues para realizar este tipo de organismos o este tipo de lugares sí se necesita algo más que la buena voluntad. Entonces, por esa razón es que decidimos, porque bueno, hago partícipe que esto no es solo un proyecto de Edith Magaña Hernández, sino de muchas otras mujeres que están detrás y que bueno, han venido empujando la idea a través de su experiencia. Entre todas logramos hacer como un primer bosquejo y dijimos, bueno, ¿qué pasaría si logramos que en algún espacio en la Ciudad de México empecemos como que a dar estas primeras ideas, y que se vea que Tabasco tiene grandes mujeres literarias que han escrito libros en distintos géneros, de distintos tipos, de distintos colores? Empezamos a buscar la lista y bueno, dentro del espacio en el que estamos, porque además, como bien lo mencionaba, me he desarrollado como promotora de los derechos humanos y formo parte de distintos grupos, distintos colectivos a nivel estado y a nivel nacional. También estamos dentro del grupo de las abogadas tabasqueñas, y ahí hemos estado compartiendo información. Y bueno, la doctora Patricia Ordóñez tuvo a bien hacernos partícipes de esta obra, y decidimos
abrir esta oportunidad. Lo que nosotras queremos hoy con esta primera presentación, porque auguro que serán muchas otras, es que en el lugar de donde venimos, que es Tabasco, se voltea a ver el tema de la cultura, se voltea a ver el tema de la historia, se sepa que hay mujeres en Tabasco que están dedicadas a la política, que están dedicadas a la literatura, que están dedicadas al activismo, que además de realizarse como mujeres, como amas de casa o en las distintas vertientes que se considere, también lo hacen de manera profesional. De hecho, de las cosas más difíciles que siempre hemos comentado en los foros es conciliar la vida laboral, la vida profesional con la vida como mujeres, ¿no? Y hablando sobre todo en el tema de los roles. Al final, hace un ratito lo veía, no había yo captado de dónde surgir o de dónde surgía realmente esta inquietud de todas nosotras, y me doy cuenta que en el grupo en donde estamos realmente la mayoría somos, yo creo que todas mujeres revolucionarias, que además desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios, hemos ido abriendo cancha para otras mujeres, para las juventudes además. Y como también me quedé con una frase de Maestra Lagarde cuando en una conferencia la escuché y nos dijo, ¿saben qué? Ya no seamos mujeres de trincheras, ahora hay que salir, hay que abrir, hay que alzar la voz, hay que ir a más lugares, hay que ir a más espacios, y si las oportunidades no están dadas, pues hay que hacerlas nosotras. Entonces, abrimos hoy este ciclo de distintas conferencias. En noviembre esperamos estar por acá de nuevo y que así sea continuamente hasta lograr que nosotras en Tabasco también podamos tener un espacio tan maravilloso como el que tienen ustedes hoy acá. Me congratulo muchísimo, agradezco a la maestra, a la doctora Patricia, por haber sido la primera en aceptar, pues bueno, además por su agenda, ¿verdad? Porque es una mujer bastante ocupada, al igual que la doctora, pero pues fue quien dijo, ¿sabes qué? Sí voy porque al final confío en el proyecto, y yo creo que eso se lo voy a agradecer toda la vida, no solo yo, sino aquellas mujeres que en algún momento puedan estar y puedan participar de esas distintas salas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Edith. Pues bienvenido a Tabasco, bienvenidas a las mujeres que estamos en este ejercicio. Entonces, bienvenida maestra, le vuelvo a repetir, claro, nos congratula mucho hermanarnos con nuestras hermanas de Tabasco, y aquí estamos. Precisamente es un gran logro de la doctora Patricia Galeana Herrera, quien, historiadora y activista y defensora de los derechos de la mujer, es un gran logro el Museo de la Mujer. Entonces, gracias por hermanarnos, ¿no?, en este ejercicio. Bueno, ahora me voy a permitir leer la síntesis curricular de la doctora Noemí Campos Becerra. Ella es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México de 2017. Obtuvo la maestría en Derecho, la especialidad en Derecho del Comercio Exterior y la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesora de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México y Campus Santa Fe, así como docente en el doctorado y maestría en el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal, y colaboradora en temas regulatorios globales con la Universidad de Calgary, Canadá, además de ser árbitro en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado del Instituto de Investigaciones Jurídicas también de la UNAM, y ejerce como consultora externa. Posee la especialidad en Estudios de Integración Europea por el ITAM y la Universidad Autónoma de Barcelona, así como el certificado de Estudios de Derecho Transnacional por el Center for Translation Legal Studies de la Universidad de Georgetown, con sede en Londres, Inglaterra. Bienvenida, doctora Noemí Campos Becerra, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Les agradecemos a nombre de toda esta mesa y de la autora su presencia. Y más allá de esta reactivación de actividades, ¿no? Déjenme comentarles, es la primera vez que yo vengo al museo. La doctora me hizo un pequeño y breve tour y me empezó a decir todo lo que engloba este museo, este proyecto. Escuchar a la maestra Magaña pues hace que uno tenga más energía para seguir participando en estos eventos. Les agradezco mucho. Y bueno, pues a mí me toca comentar esta obra. La doctora Patricia me invita hace 15 días a leer su obra. Pues para comentarla hay que leerla. Le dije, tengo que leerla casi en 2 días o en un día. Dice, no tienes tiempo. Ok. Entonces comienzo a leerla, si bien
como mi semblanza lo ha dicho, pues yo estaba más enfocada a temas de energía, de administración pública, temas migratorios, temas de marcas, temas globales o internacionales, petrolíferos. Cuando me hablan, tanto Patti como la doctora Paola Carmona, quien nos pone en contacto, ella es la causante de que yo diga, súper, le entro a temas de derechos humanos y temas de no solo desaparición forzada, feminicidio y violencia de género. Entonces, a partir de ahí comienzo con ella a escribir, me invita a escribir 2 artículos que van a salir próximamente respecto al fenómeno del feminicidio y la violencia de género. Entonces, cuando me llega esta obra, es fabuloso. ¿Por qué? Porque recuerdo que este año estuve haciendo un curso en la Escuela Judicial Federal para ser tutora y nos ponen a leer una sentencia de desaparición forzada. Entonces dije, a ver, bueno, pues te vas a la sentencia y quiere una escritura como de máximo 8 libros, 8 hojas. Dices, híjole, pues el tema, ¿de dónde lo encuentro, no? Entonces, cuando encontré el libro, cuando me lo das, dije, pues de aquí hubiera sido muchísimo lo que hubiera puesto, ¿no? En el artículo que me piden, y era nada más pura evaluación. Entonces, es un libro que es completo, tanto el doctor Juan Pablo Pampillo lo dice en su prólogo. ¿Por qué? Porque toca el tema, primero como un fenómeno, lo abordas desde la introducción, el primer capítulo, pero va después señalándolos desde el principio. ¿Sabes qué? Este fenómeno se ha convertido en un delito. Sin embargo, hoy con los famosos memes, ¿no? O sea, gráficamente yo me lo fui imaginando, la narración que hace Patricia, es de, hasta con el meme de no, sí, en serio, ¿no? Esas caritas, ¿no? Que ahora tenemos en los WhatsApp, en el WhatsApp y en la demás mensajería instantánea. Es increíblemente este fenómeno social, este fenómeno jurídico que ha transgredido a todas las sociedades, se vuelve un delito a partir de su regulación internacional. Entonces, hace una exposición muy puntual de lo que es el sistema interamericano de protección de derechos humanos, el sistema europeo y el sistema africano, que fue lo último que ya revisé. Pero no solo eso, sino me fui hasta el último, dije que lo tengo que leer bien, ¿no? Entonces, analiza y habla, incluso prevé la reforma, incluye la reforma de la desaparición, la ley de desaparición forzada de particulares, porque tú comienzas la historia, los orígenes, diciéndonos la desaparición forzada, ¿quién la provoca? El Estado, las autoridades del Estado. Pero oye, ha sido una revolución antes de la pandemia, como que la pandemia nos puso 2 años a reflexionar a todos. Ajá. Se fue, vete a tu casa, haz introspección. Ajá. Entonces, fue introspección de hombres y mujeres, con esta sinergia que yo llamo muchas veces, hay una sinergia femenina, no importa la diferencia de género, si eres hombre o mujer, hay una sinergia femenina que es la que nos mueve esa creatividad, o el lado creativo, ¿no? Entonces, viéndolo, 2017 señalas, hubo la reforma donde se modifica el delito, la concepción del delito, el tipo penal, que ya no es la desaparición de, déjame ver, la tienes déjame leerla, eso me gustó, que es el artículo 27 en la página 137, donde dice, se agrega un nuevo concepto de desaparición forzada. Artículo 27 de, sí, pero déjame ver cómo es la ley, porque lo haces muy puntual y eso me llamó mucho la atención. Es la segunda reforma de data del 2017, es la página 134. Se expide la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Es la ley más completa hasta el momento en materia de desaparición forzada en el país.
esto que estás diciendo, y después señalas en el 137, lo que dice el artículo 27. Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. Entonces, esto se completa con lo que desde principios de año yo he estado un poquito relacionada con este tema de desaparición, y concluye la lectura de este libro para, en mi adquisición de más conocimiento sobre el tema, en muchísimas ideas que fueron formándose a través de los conceptos que vas señalando. Ajá. No solo nos va diciendo, ¿sabes qué? Es un delito pluriofensivo, es un acto único que es continuado y permanente, y hasta haces un énfasis en puede aparecer la persona que dices, bueno, eso es la esperanza, que no siempre sucede, puede aparecer con vida. Ajá. Eso es lo, dices, pero ¿cuántas serán las cifras? Eso es lo que le faltó nada más, las cifras. Dices, eso me gustaría ver, lo está señalando, ok, la cifra en el pie de página, o en un anexo que dices, estaría muy padre, o será la segunda parte de otro libro, ¿no? Donde teóricamente estableces muy bien el marco, porque además en el análisis que va haciendo de cada una de las características, Patricia, lo que hace es, te va explicando con muchas sentencias de la Corte Interamericana. O sea, ya no te tuviste que leer las sentencias, pero como viene súper bien identificado el número, la sentencia y el caso en un pie de página, es muy fácil revisar el pie de página, que casi nadie lo revisa. Ajá, lo he visto hasta con mis alumnos. Eso no venía, doctora, o no lo coloca, ¿no? Le digo, claro que sí, está en el pie de página. Pie de página, ya hoy, ya los chicos del TEC dicen, no, ya pie de página, ya vi en dónde y la importancia. Entonces, va haciendo la explicación de por qué es un delito pluriofensivo. Y nos va señalando con cada uno de los casos de las sentencias que fue leyendo, los vas aportando un concepto o por qué el caso es importante en esta característica. Entonces, eso a mí me gustó mucho, me amplió mucho más el concepto, y también haces alusión a los casos del sistema europeo y finalmente el sistema africano. Pero en la lectura que yo iba realizando del primer capítulo se ve que es el teórico, el fuerte, el que va sentando esas bases. Me fui planteando la posibilidad de que hicieras una segunda obra, sugerirte, porque sientas todos los elementos para que cualquier abogado litigante hoy día tome esas sentencias y base en ellas los argumentos. ¿Para qué? Para demandar las reparaciones del daño, para demandar un daño moral. ¿A quién? Pues al Estado mexicano. Pero con lo que encuentro, yo no sabía de esta ley y de esta reforma, dices, oye, también a los particulares. Ajá. Los particulares por su responsabilidad. Entonces, de esos particulares incluso estaríamos hablando de empresas, ¿no? Empresas que omiten dar información u ocultan información. Pero además vas viendo, o sea, les digo, este libro te motiva a empezar a relacionar lo que está señalando con los casos que vamos viendo tristemente que suceden a diario, que son desapariciones de personas, hombres y mujeres. Pero ya que estamos en este Museo de la Mujer, cabe señalar que sería buenísimo que hicieras un análisis de las sentencias o de las tesis que ya ha emitido la Corte, donde yo encontré una, ahora te la paso, de los casos que son desaparición forzada, pero llevan mucha violencia de género. Ajá. Y no son una tesis aislada, son parte de la sentencia
Y esos argumentos, que sería la ratio decidendi de la sentencia, no están en la tesis, que sí son súper necesarios para este tema que tú estás señalando, darle esa perspectiva de género, decir, oye, cuando se vuelve, porque decías, aquí el problema que encontraron desde tipificar la desaparición forzada fue que muchas veces, desde el origen, se estableció si es o no por las conductas. Pasas al analizar el Estado, por ejemplo, cómo se desarrolló en México, dices, incluso viene la tipificación, viene la ley, el reconocimiento del delito, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no está quien debe de estar dentro de la cárcel o sujeto a un procedimiento para saber si es o no culpable? Lo que pasa es que cuando llega a la fiscalía en ese primer momento, ahí es donde no saben si la conducta entra o no. Pequeño detalle. Ajá. Pequeñito. Donde imagínate si reconoces desaparición forzada y además señalas que hay violencia de género. Donde no se están viendo esos casos. Entonces, yo te felicito, me encantó el libro y yo sí te interesa que nos hicieras un segundo tomo, una segunda parte, porque está muy bueno, pero ahora sí con, no sé, ya que tienes todo el bagaje teórico bien cimentado, irnos diciendo a los litigantes, a los académicos, por dónde es donde tenemos que ir, lo que dijo Edith, alzando la voz, ¿no? Y haciendo que esta voz se haga un eco y la sociedad tome conciencia de que nadie nos puede desaparecer, no solo 43, no solo 10, no solo 5, ninguno debe desaparecer, ¿no? Muchísimas gracias, les agradezco mucho. Muchas gracias, doctora Noemí Campos Becerra, quien nos ha dado un panorama pues muy general y específico a su vez de la obra, y sí, urgente la perspectiva de género en estos temas. Nosotros tuvimos, creo que fue este año que presentamos el libro también, Cartas a las Madres, en donde también hacemos mención de las mujeres, las niñas, las adolescentes y las mujeres que están desaparecidas, ¿no? Y que obviamente pues se encuadran en estos tipos penales, pero bueno, ya entraremos más al fondo de este tema una vez que la autora nos platique de su obra. Me voy a permitir leer su síntesis curricular. La autora, la doctora Patricia Ordóñez León, es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, así como doctora en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla. Es profesora e investigadora en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad también de Tabasco desde 2002. Es autora de 2 libros y cuenta con diversos capítulos de libros y publicaciones en revistas de índole nacional e internacional. Ha sido reconocida como parte del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Tabasco, el Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados y el Sistema Nacional de Investigadores como candidata. En su desempeño profesional ha laborado en el sector público y privado. Actualmente desempeña como comisionada propietaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ITAIP. Bienvenida, doctora Patricia Ordóñez, grato escucharla. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas quienes nos acompañan de manera presencial y a quienes nos siguen por las redes. Mi agradecimiento a Edith por la invitación que me hace para abrir un proyecto al que le deseo y le auguro mucho éxito, porque después de este libro vendrán otros más y pienso que todo en esta vida se logra a través de la constancia y de la disciplina. Y has sido una mujer constante y disciplinada sobre tus metas y bueno, los proyectos se deben cristalizar. Muchas gracias por la invitación. A Noemí, pues agradecerle que efectivamente hace 15 días le llamé y cuando me dice Edith del tema, yo le dije primero, traigo un montón de compromisos, o sea, traigo agenda llena, traigo compromisos de transparencia, traigo compromisos de la universidad, traigo muchas cosas. Y aparte de todo soy mamá, y aparte de todo soy hija, y aparte de todo soy hermana, y aparte de todo soy amiga, y bueno, todos los roles que las mujeres desempeñamos. Entonces, cuando me dice lo primero, le dije, bueno, ay, es que no sé, y cuando me dice, ya está el flyer, dije, bueno, ya no hay más, y de primer momento dije, bueno, pues, y yo se lo comenté,
que sea Paola Carmona, quien ya presentó el libro de manera virtual en la Escuela Libre de Derecho el año pasado. Y dije, bueno, pues que sea ella, porque pues es mujer, porque por el lugar donde se iba a presentar o donde se está presentando. Pero bueno, Paola trae una situación de salud de la que ya se está recuperando y tiene a bien decirme, no puedo, Pati, pero va Noemí. Y me dice, vas a ver que es fabulosa y me dice, todo va a salir perfecto. Le dije, bueno, pero adelante, vamos. Y te busco y me dice, sí, te hago llegar el libro, porque yo estaba en México en esa ocasión, hace 15 días cuando te entregué el libro. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y agradecerte a ti tu acompañamiento en este espacio y a la directora de este museo al que todavía no he tenido la fortuna de recorrer, pero que pues sin duda es un lugar especial y que vale la pena visitar. ¿Cómo empieza la situación o de dónde viene la desaparición forzada en México? Bueno, empezaré por decir que como señalaste en mi currículum, yo soy catedrática en la universidad y formo parte de grupos de investigación. Desde hace muchos años estoy involucrada en temas de derechos humanos. Yo diría que data casi desde el inicio del ejercicio de mi profesión, nada más que no me había vinculado tanto con la investigación y escribir hasta un tiempo para acá. Entonces, registro un proyecto de investigación en la universidad y el proyecto era las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de México. Y cuando empiezo a revisar cuántas sentencias hay, llama la atención que tenemos una gran cantidad de resoluciones en cuanto a desaparición forzada. Y entonces digo, pues entonces no vamos a hablar de todas las sentencias, mejor hay que enfocarse a la desaparición forzada, porque entonces si tantos casos han llegado a la Corte Interamericana es que ya no son casos aislados, ya es un hecho constante. No había ley, no se podía describir, no se podía diferenciar, no se podía entender, y esa es la razón por la cual se cambia y de un proyecto que iba a ser todas las sentencias de la Corte Interamericana se va reduciendo y se va acotando, como todos los temas de investigación, que empezamos desde una hipótesis, vamos haciendo y vamos reduciendo hasta llegar a un punto más pequeño, ¿no? Más corto. Y efectivamente lo que dices, cuando aparece la ley, viene a darnos el espacio o la oportunidad para poder realizar denuncias de este tipo, y debo decir que este año, el 1 de julio, el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, al que pertenezco, me invitó a presentar el libro, y después de la presentación del libro, aquí en la Ciudad de México, me invitan a presentar un amicus curiae, que es precisamente un escrito de amigos de la Corte. Digo, yo sé que ustedes comprenden perfectamente bien de qué se trata, pero quienes nos están escuchando y quienes nos están siguiendo, pues seguramente no saben de qué se trata, ¿no? Y me dicen, después de la presentación del libro, doctora, queremos invitarle a que nos ayude a presentar un amicus sobre un caso del Ejército Zapatista. Y hace un momento decías, Noemí, desaparición forzada, mujer, y sin saber y sin legislar. Este caso que a mí me proponen llevar a manera pro bono es indígena, analfabeta, de un lugar en San Cristóbal de las Casas, donde el Ejército Zapatista es en ese momento, cuando se suscitan los hechos, se gestó un movimiento en el que todos tuvimos conocimiento en qué época y en qué momento en este país se gestó, y a raíz de esto, bueno, pues hubo la intervención de personas, hubo la intervención de grupos, y bueno, desaparecen a una persona, llegan a su domicilio. Esta persona estaba afiliada a las filas de un partido de oposición que ya estaba dándose en Chiapas. Y bueno, primer punto, indígena. Segundo, afiliado a un partido de oposición. Tercero, llegan y lo buscan en su casa y el delito no estaba todavía previsto, no existía la ley. Y
desaparece y hasta el día de hoy sus familiares no saben nada ni qué pasó, ¿no? Entonces, después de la presentación del libro me dicen, encabece los trabajos de manera pro bono y bueno, ya está presentado el amicus, esperemos que llegue a un buen resultado. Ahí yo le traigo especial interés al tema y bueno, y el agradecimiento también a la doctora Isabel Dávara, que es la vicepresidenta del Ilustre y quien confió en mi persona para hacer este amicus. Y nos lo dividimos, una parte se realizó aquí en México y otra parte la desarrollamos en Tabasco con 2 alumnos míos, un alumno que hoy precisamente anda en Argentina, ganó un concurso porque es brillante el joven, y una niña que es mi colaboradora, incluso donde yo trabajo. Entonces, pues los créditos van a aparecer y bueno, va a salir y yo espero que eso sea de pie a la indemnización precisamente de lo que tú hablabas, ¿no? Las estadísticas dicen que tenemos 106.579 personas desaparecidas o no localizadas. Este número viene del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y bueno, no se sabe dónde están, no se sabe cuál es la parte, cuál es su situación. Y yo lo he dicho en otras veces, en otras ocasiones que he expuesto sobre el tema y que he presentado el libro. El tema más difícil de la desaparición forzada es el que tú como familiar no sepas dónde está la persona a la que estás tú ligada y que no la encuentras, ¿no? México ha tenido ciertos momentos importantes, ¿no? Y ya hay avances porque ya tenemos el reconocimiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de 2020, y ahí también debo señalar que el doctor Santiago Corcuera Cabezud ha formado parte de este comité y ha tenido intervenciones importantes y bueno, ha hecho pronunciamientos también fuertes sobre el tema. Pero también hoy día ya tenemos una comisión específica para el acceso a la verdad y la justicia. Este era un tema que se le debía al Estado mexicano, que se nos debía a todos los mexicanos y mexicanas, porque el derecho de acceso a la información, y ahí lo voy a mezclar un poco con la parte de lo que yo hoy hago profesionalmente, es también el tener derecho de acceso a una justicia, a procuración de justicia y a saber qué pasó, dónde está y demás, ¿no? Porque la afectación de una desaparición lleva consigo el violentar derechos fundamentales, del derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al libre tránsito, puede ser incluso hasta una parte de libertad de expresión. Yo decía también en el caso que se está promoviendo el amicus, bueno, el ser indígena, el no tener acceso a una ley, el no saber de que ya hay una disposición, el pertenecer a un grupo político que empezaba y demás. Bueno, pues bajo esa misma condición también hay muchas mujeres desaparecidas que también no sabemos si son o fueron víctimas de feminicidios o qué es lo que ha pasado, ¿no? Y también está relacionado con el delito de trata. Incluso se ha mencionado que ahora en pandemia se incrementaron los índices de este delito. Y bueno, y pues el caso más reciente que en México ha sido motivo de muchos comentarios, difusión, y que además le han dado importancia especial, pues el caso de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? En el que los estudiantes pues eran normalistas que salían a pedir apoyos o a recolectar apoyos para poder continuar con sus estudios, y que de pronto pues desaparecen 43 jóvenes que todavía no se logra encontrar y ni saber. Y ahí también pues es el derecho a la verdad, ¿no? El derecho a saber qué pasó, cómo pasó y hacia dónde. Y esta comisión que ya se estableció, que es la comisión para conocer el derecho a la verdad y la justicia por violaciones, pues ahí podemos decir que ya hay 2 momentos importantes. O sea, la comisión específica que se estableció para el caso Ayotzinapa, que tiene una encomienda especial, que es conocer y saber y decirnos la verdad histórica y la verdad legal también, y también el acceso a la justicia, la indemnización, la reparación del daño,
que ya está establecido, pero que todavía tiene un trabajo pues un poco largo de realizar, ¿no? Y también la Comisión de la Verdad, que tiene por objetivo todos los casos de desaparición de la época de la Guerra Sucia, que estamos hablando de los años 60, 70, y que pues también para muchos es conocido, y recordaremos el movimiento del 68, en el que pues también hubieron muchos estudiantes que desaparecieron, y que pues en ese momento no se conocía y no existía esta legislación. Entonces el libro de alguna manera lleva precisamente el marco internacional. Nosotros como país que pertenece a América, y voy a hacer antecedente un poco de mi anterior libro, mi anterior obra es en México el control de convencionalidad en el sistema interamericano de derechos humanos. Cómo México, cuando se adhiere a las convenciones, a los protocolos, a los tratados internacionales, asume obligaciones que tiene que dar cumplimiento, pero no solamente el cumplir con estas obligaciones y con estas recomendaciones que vienen, sino también es formar parte de un sistema en el que estamos todavía en una evolución, ¿no? Yo diría el sistema europeo que se aborda también dentro del libro, pues es el más antiguo y tiene incluso particularidades muy especiales. Ya dentro del sistema europeo cuando tú llevas un caso al Parlamento Europeo, ya viene un pronunciamiento, ya viene una resolución que incluso puede dejar y puede mandar a inaplicar una disposición. Nosotros, como parte de América y pertenecer a esta convención, pues estamos adheridos a esta convención, al Pacto de San José y a muchos otros más tratados, convenciones, protocolos que se han venido sumando y que se han venido firmando. Entonces el trabajo o el papel que tiene nuestro país en el tema internacional es muy grande, es muy amplio, y el tema de trata pues sin duda es un tema donde también tiene una implicación en la parte civil. Y que comentabas, Noemí, hay que tocar, hay que volver, y lo he estado pensando, si hacemos una nueva edición o una continuación, y ahí he estado dándole vuelta, ¿no? Pero pues a veces no tengo tantos ratos de ocio, ¿no? Y hacer un libro, una investigación sí necesita mucho tiempo. Pero también es importante señalar que dentro de la parte civil, el derecho civil, no se ha llegado a ver qué tratamiento le vas a dar a las personas que son víctimas de desaparición forzada. Se les maneja como una declaración de ausencia, presunción de muerte y hasta llegar a la declaración de muerte. Pero en el caso de las personas que ya están consideradas como parte o que ya fueron, ya están, yo diría, hay una resolución o hay una sentencia que señaló que hubo una desaparición forzada, o hay una presunción más que, yo diría, no diría apegada a derechos, sino una presunción muy apegada a los hechos y que se adecúan a lo que la norma señala, pues ya también sería bueno que nuestra legislación señale o incluya un apartado en materia civil sobre qué tratamiento le vas a dar cuando hay una persona que está desaparecida y que no puedes dejar a su familia que pase todo el tiempo que tiene el Código Civil de una persona que es declarada ausente, ¿no? Porque muchas veces, y en el caso de Chiapas, se trataba de un jefe de familia, ¿no? Una persona que es padre, es proveedor, es sustento, tenía hijos menores, y la señora tenía una tienda. Entonces, al desaparecer al principal proveedor, pues se queda esa familia en un total estado de indefensión. Entonces, sí, también vale la pena señalar que es importante empezar a buscar en la vía, a través de
hay por ahí un proyecto de reforma del Código Civil para hacer un Código Civil único que se incluya ya esta situación que se está dando, ¿no? La Corte Penal Europea pues ha sido conocedora de delitos de lesa humanidad, como el caso de nazis, y bueno, nosotros en América, Chile es un país que tiene una gran cantidad de antecedentes de personas víctimas de desaparición forzada, porque fueron sujetos a estuvieron bajo regímenes autoritarios y donde pues desaparecían a las personas. Por eso, de alguna forma, efectivamente, la desaparición la puede hacer el Estado, la puede ser un particular y la puede ser cualquiera, ¿no? Y víctima de este delito podemos ser cualquiera de nosotros. Entonces, es un libro que pues estamos presentando aquí con mucho gusto y beneplácito y pues ojalá sea del interés de quienes nos gusta ir avanzando en temas, ir conociendo sobre nuevos temas y demás, o quienes estamos involucrados en la parte jurídica. Pero también yo lo decía un día que de la UNAM me hicieron el favor de invitarme a dar una plática de mujeres el tema era derecho, cómo explicar el derecho a mujeres, pero sin lenguaje jurídico. Y entonces, el enfoque de la plática era, ¿qué haces cuando tu amiga, tu vecina, tu familiar, tu hermana, tu tía, tu sobrina, tu hija, no está y desapareció? ¿Y a dónde acudes? ¿Qué tienes que hacer? ¿Dónde tienes que llegar? ¿Ante qué autoridades tienes que ir? ¿Cómo lo tienes que denunciar? Hoy ya hay la comisión de búsqueda de personas que hay en todo el país y que ahí hay los pasos para poder acceder a cuáles son los tiempos que tienes que dejar pasar. Primero tienes que presentar una denuncia. Después de que la denuncia ya está presentada y pasaron las 72 horas que se considera, entonces ya se puede empezar a considerar que esta persona ya es víctima del delito de desaparición forzada. Y bueno, hablar del tema nos llevaríamos más de una hora, y toda la experiencia y todo lo que me ha dejado este libro. Hay un cuadro comparativo y por eso también vale la pena ya hacer un nuevo trabajo, porque ya en ese cuadro comparativo no estaban todos los estados. Hoy afortunadamente ya tenemos también un marco jurídico más homologado y una mayor difusión del tema, ¿no? Sí es importante que se siga generando cultura sobre qué hacer, cómo hacer y demás, ¿no? El 31 de julio precisamente fue el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y ese día fue en el que se presentó este amicus y pues en el marco de esta conmemoración pues hicimos ese trabajo que tiene toda la relación con el libro y que surge de aquí, ¿no? Que te va diciendo cómo, bajo qué esquema, cuáles son los tipos, el delito cómo está tipificado, cuáles son los supuestos en los que tiene que encuadrar, porque definitivamente no es lo mismo un homicidio grave calificado que un feminicidio, o no es lo mismo un homicidio que una persona que está desaparecida y después aparece muerta, ¿no? Porque son situaciones y son tipos que se van definiendo y se van diferenciando en los códigos penales. Y bueno, pues por mi parte agradecerles la invitación, el acompañamiento y bueno, pues estoy atenta a lo que quieran comentar, a lo que quieran que abundemos y bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora Patricia Ordóñez León. Nos ha hecho una exposición, bueno, muy exhaustiva del libro. Indudablemente toca temas que duelen, ¿no? Porque la desaparición forzada, pues duele siempre de todas las personas, ¿no? De una persona, pero especialmente cuando se trata de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Nosotros tuvimos el tema en el Seminario Internacional de FEMU del año pasado, 2021, tuvimos el tema de trata de personas. Y también ahí tocamos temas de desaparición y recapitulando un poco lo que usted menciona,
y lo que menciona la anterior comentarista. Indudablemente también cuando se trata de quien desaparece a las personas como persona sujeto activo del delito, las personas particulares, es relevante también que se hable de esa responsabilidad penal de la persona jurídica, en donde hay que mirarla porque, bueno, consideramos que protege más a las mujeres, la institución, la figura típica de la responsabilidad de la persona jurídica en la Ciudad de México, que lo que se planteó en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿por qué? Porque ahí pone la figura, pero hacen un números clausos de delito. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente por delitos económicos va a responder la empresa, cuando muchas de ellas son fantasmas para efectos de traficar con personas, con nuestras hermanas y hermanos de Latinoamérica, los traen aquí y luego aquí los desaparecen, y empieza todo cuestión que maneja la autora en el sentido de decir hay concursos de delitos en donde no solamente es la desaparición forzada, sino también la privación ilegal de la libertad, homicidios o feminicidios, ¿no? Entonces, muy interesante su investigación. En unos momentos más haremos comentarios más puntuales, muy novedosa, muy importante para la resolución de casos. Y bueno, quisiera yo dar la palabra si es que alguien tiene alguna cuestión de hacer un comentario, alguna pregunta a nuestras invitadas el día de hoy. Con todo gusto le damos el uso de la voz. Bueno, mientras nos organizamos aquí en el museo para agradecer a quienes nos favorecen con su presencia, comentarles que Ivonne Adriana Gaitán Bertrú nos dice: muchas felicidades a la doctora Patti y a nuestra querida amiga Edith Magaña en la presentación del libro. Saludos desde Tabasco. Anaís Méndez Ramón nos dice: un abrazo con mucho cariño y mi admiración total a la doctora Patti y a la maestra Edith. Yoli Torres: felicidades, estimadas amigas, colegas. Doctora Patti Ordóñez, Edith Magaña, orgullosa de ustedes. Y Samari Quevedo: felicidades a todas, excelente tema y excelentes ponentes. Vamos a hacer algún comentario para que podamos entrar de lleno a comentar no solamente lo que nos digan nuestras invitados presenciales, sino también por Facebook y también para conocer un poco más de la opinión de quienes nos acompañan. Erika Saavedra nos dice: mi abuelo materno, Everardo J. Hernández, fundador del Sindicato de Altos Hornos de México, miembro del Partido Comunista y líder agrarista de gran importancia en el norte del país, fue víctima de desaparición forzada en 1954. Hasta donde sé, nadie ha escrito sobre este movimiento. Tan importante fue que las autoridades norteamericanas lo buscaban. Ojalá entre quienes esto estén viendo haya algún historiador que se interese en rescatar su memoria y la de sus compañeras de lucha, ¿no? Everardo J. Hernández lo quisieron callar ofreciéndole hasta la ciudadanía norteamericana, pero ni así lo pudieron callar y pagó con su vida. Pregunta: ¿qué pasa con las viudas de los muertos? Mi abuelita se vio amenazada, tuvo que huir junto con sus hijos, pero seguramente no fue la única. Mucha gente cree que todo empezó en la guerra sucia, pero el hecho es que la guerra sucia empezó desde que acabó la revolución, en su opinión. Entonces la pregunta en concreto sería: ¿qué pasa con las viudas de las personas desaparecidas? Y Judith Hernández también nos pregunta: ¿por qué el Estado tiene la necesidad de optar por la desaparición forzada? Se refiere invariablemente a que cuando realiza el delito de desaparición, pues son personas servidoras públicas. Si alguna de ustedes quiere comentar el hecho, sobre todo la autora Patricia Ordóñez, con todo gusto tiene la voz. Bueno, en el caso de que señalas la primera pregunta de la persona de Altos Hornos, ¿qué corresponde a las víctimas o a los familiares de las víctimas? Pues la indemnización, lo comentaba la maestra Edith y la doctora Noemí. Esa es la razón precisamente de llevar ese amicus al que me he referido en varias ocasiones. Buscamos que a través de ese amicus se pueda llegar a que se abra un caso de desaparición forzada, porque es pluriofensivo, es continuado, es permanente, se trata de un indígena y dejó una familia, lo que estamos comentando, ¿no? Entonces, la ley de víctimas, que ya también está dentro del marco jurídico, también establece ciertos montos de indemnizaciones de acuerdo a las situaciones que se dan, pero sí tiene que haber una resolución que ordene
la reparación del daño. Y bueno, pues el caso Radilla Pacheco, que es el caso más emblemático que tenemos y que además es el que da pues margen o obliga más bien al Estado mexicano a reformar la Constitución y a señalar que el artículo primero, que todos los mexicanos tenemos derechos fundamentales o derechos humanos, se sustituye la denominación. Y este caso tardó, pues es un caso de los 70s que se resolvió muchos años después y es hasta el 2011 que se da la reforma. El año pasado se estuvieron publicando y bueno, que ha habido 10 años después de esta reforma constitucional, donde se da precisamente esa categoría, ¿no?, a estos derechos. Y la ley de víctimas también está relacionada con el tema, pero sí necesariamente se tiene que llevar a un juicio, se tiene que llevar a una sanción, y en el caso Radilla, pues la Corte Interamericana determinó que el Estado mexicano tenía que modificar la Constitución y además ordenó también una reparación de daño. Hay otros casos donde que se llevan a la Corte Interamericana, no precisamente sobre estos temas, pero donde el Estado tiene que reparar daños ofreciendo disculpas, develando haciendo una investigación, manteniendo las cosas en el orden, porque ese es un punto, ¿no? Muchas veces estas investigaciones, y ahí se pierde un poco la parte del derecho de acceso a la justicia, no se sigue. Hoy ya las fiscalías tienen una obligación de conocer sobre los casos de desaparición forzada. Hay dos comisiones establecidas, una para el tema de la guerra sucia y otra para el tema de Ayotzinapa, pero de ahí en fuera las fiscalías, todas en general, tienen la obligación de conocer sobre el tema. Entonces, ¿qué procedería? Pues hacer una denuncia, investigar y demás, para ver si queda dentro de el tema de desaparición forzada. Muchas gracias. Doctora Montserrat Casillas, también comentario. Agradezco mucho la presentación editorial de esta obra, pues no se puede negar la importancia y valor que tiene para hacer conciencia del entorno en el que vivimos. Te felicita, doctora, y felicita a quienes nos acompañan aquí en el panel. Alelivia Áñez, hola, buenas tardes. Felicito a la doctora Patricia Ordóñez al abordar temas de investigación de este complejo tema. Es tan difícil como interesante desde la hipótesis hasta la conclusión. Samari Quevedo, felicidades a todas, excelente tema, excelentes ponentes. Otra pregunta, bueno, esto de que el Estado tiene la necesidad de optar por la desaparición forzada, bueno, pues no hay necesidad. Es que no es necesidad, es que sí. La violencia es algo que tocaste hace un momento que yo quería resaltar, ¿no? Estas desapariciones forzadas en los contextos de estados totalitarios de derecho, como en su momento fue lo que sucedió en Chile, en Argentina, sí, que fue tan difícil los casos, efectivamente niegan un Estado democrático de derecho, ¿no? Entonces, cuando se observa un caso de desaparición forzada que presuntamente se comete por una persona servidora pública, sobre todo si tienen un estándar de persona militar o de persona de fuerza armada, pues invariablemente cuestiona fuertemente que se esté en un Estado democrático, actuando en un Estado democrático de derecho. Por eso cuando se dice necesidad, pues que no hay necesidad, o sea, no hay que utilizar el Estado, el poder, para cometer delitos. Bueno, en efecto sí, tal cual lo comentan, no, es que no es la necesidad como tal de que tenga que ser. Ambas doctoras lo señalaron, y yo quiero recalcar algo importante en la primera pregunta cuando decía qué hacer, y yo creo que lo primero es denunciar, ¿no? Muchos de los casos, incluso la investigación está basada precisamente en un caso en específico que se logra encontrar, ubicar y que se lleva paso a paso. A veces, bueno, en su mayoría, no tendemos a tener una confianza en las distintas instituciones públicas, y creo que también tiene que ver con la otra pregunta respecto al Estado, ¿no? La cuestión aquí es que si tampoco nosotras acudimos a estas instancias, de alguna manera no podemos tener los referentes. Hace un ratito decía la doctora Noemí, muy acertado, las cifras, porque quienes trabajamos también con algunos temas de activismo nos basamos en cifras, porque es la realidad, es lo que estamos viviendo en este momento y es nuestro parámetro, ¿no? O sea, es el antes, claro, cifra oficial, ¿no? Porque incluso puede haber sesgos, y esos sesgos también tienen que ser tomados en cuenta en las investigaciones. Entonces,
Yo creo que más allá de que el Estado tenga que hacerlo, es al revés. Ha sido cuestionado incluso actualmente, ¿no?, esa parte, porque desgraciadamente no solo en el tema de desaparición forzada, sino en algunos otros delitos de índole sexual, es precisamente el Estado quien ha perpetrado esto o los ha cometido. Entonces debería de ser al revés. Una de las obligaciones que tiene realmente como administrador pues es precisamente la seguridad que se nos debe brindar y por la que realmente hemos estado años de los años luchando para efectos de podernos sentir seguros en cualquier parte en donde estemos. Entonces yo creo que ahí es un poco más lo contrario, ¿no? Muchísimas gracias. Ahondando en la primera pregunta que dijeron respecto a qué se puede hacer, les comentaba en un principio, escribí un artículo junto con Gabriela Almazán, que es jueza 13ª del Federal, respecto al feminicidio. Y hablábamos, y dentro del artículo estamos hablando de, oye, si hay una manera, sí, para la reparación económica, no solo ley de víctimas, sino está la ley que habla de la responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, esa puede ser una vía para todos aquellos desaparecidos. Ajá. Esa es una ley clave en todo esto. Es la ley clave y es a la que se le debe dar mayor difusión. Mayor difusión para quienes, para todas esas víctimas, esas viudas podrían reclamar, basadas en que no hubo una prevención de los delitos que pudieran seguirse. Ajá. En el caso de desaparición, hombre, son innumerables las violaciones a los derechos y mencionaba Pati muchísimos, pero creo que uno clave es el desarrollo de la personalidad. Ajá. Ese es clave. El libre desarrollo de la personalidad, sea hombre o sea mujer. Ahora bien, respecto a retomando también lo que comentaba, la pregunta que decía la nieta del líder sindicalista. Erika Saavedra. ¿Por qué el Estado hace eso, no? Pues ya veamos que el Estado no lo hace solamente. Hoy está reconocido también el particular, pero hoy día, y te lo planteo aprovechando para ti, hoy el Estado está en una convulsión a nivel global. El Estado pasó de ser el papá, decía yo al doctor Álvarez en pleno examen de doctorado, es que el Estado tiró la toalla, doctor. ¿Por qué? O sea, ¿cómo dices eso? Sí, el Estado era el pater familias, era el famoso pater familias, el mayor, el que tenía esa autoridad, y empezó a delegar cómo se fue transformando la sociedad. Sin embargo, hoy día en Argentina y está en Alemania, ahorita es un argentino que está en Alemania, y habla de la esfera de ilegalidad o lo ilícito dentro de la actividad del Estado. Entonces ahí se pierde un poco, dices, oye, pero entonces el Estado se supone que es el que me debe de cuidar, pero el Estado tiene ya otra esfera, tiene una esfera en donde tiene a comandos, ¿no? Tiene a líderes en posiciones de seguridad. Bueno, lo puso el presidente municipal, pero él está relacionado, y hoy se dice abiertamente, ¿no? Se dice a nivel nacional y a nivel internacional, casos donde hay titulares de seguridad pública, ¿no?, relacionados con cárteles o relacionados con minorías que están en contra de ¿quién? Pues del Estado local, sería el municipio o sería el Estado local y por tanto el Estado federal, la federación que somos. Entonces, ahí es donde empieza a desdibujarse el límite de la legalidad, lo lícito con lo ilícito, dentro de la propia actividad del Estado. Entonces, va más allá, no hay, yo creo que lo que no hay es una conciencia, y lo habla un teórico, lo decía un teórico escocés, que es Neil McCormick, que él habla sobre la teoría de la institución. Y la teoría de la institución dice, todos los servidores públicos, estén en el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, deben de tener conciencia de que ellos están desempeñando papeles o roles que están señalados ¿en dónde? En las leyes. Eso es lo que nos habla de un Estado de Derecho. No soy yo y mi comitiva y mi comadre y mi compadre y los que apoyaron, no, eso no. Eso es lo que pierde a muchas sociedades, ¿no? En desapariciones. Lo que decía, o sea, que nos cuestionen hoy en las redes sociales, es una muy buena pregunta. ¿Por qué el Estado hace esto? Pues el Estado no lo debe de hacer.
¿Quiénes son los que tendrían que cambiar? Pues los servidores públicos en ese estado de conciencia, ser un hombre o mujer razonable, de juicio razonable. ¿Y qué es el juicio razonable? ¿Por qué desaparecen a las personas? Porque hay un discurso interno del servidor público de odio. ¿Hacia qué? Hacia la diferencia. No hay un respeto y no hay una tolerancia, que es la que nos enseñan a todos desde en nuestras familias y en nuestras escuelas, ¿no? Donde hay que ser respetuosos de las diferencias. Y entonces, ¿por qué? Porque además somos una sociedad multicultural. Entonces eso debería de permear hasta el servidor público, cosa que no sucede y cosa que estamos viendo hoy magnificada con delitos como el que están. O sea, en lugar de ir decreciendo, están creciendo exponencialmente, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, respecto a eso, abundando, se nos olvida que el Estado, bueno, finalmente, parte de esa autonomía que nosotros tenemos, y así lo estudiamos, ¿no?, en la Constitución, cuando estudiamos teoría del Estado, parte de esa voluntad se la cedemos a un tercero, ¿no?, para salvaguardar, protegernos y demás. Pero se nos olvida que el Estado y las instituciones están integradas por personas. Entonces es ahí donde las personas, los servidores públicos y los que tienen a cargo las diferentes funciones que realizan, se pierden, y es ahí donde probablemente, bueno, donde se pueden encuadrar situaciones de Estado, porque realmente el Estado está para cuidarnos, protegernos, salvaguardarnos, pero si nosotros como servidores públicos o quienes formamos parte de las instituciones estamos involucrados en temas, como decía, de donde hay delitos de narcotráfico, corrupción, trata, pues entonces, ¿quiénes nos están cuidando, no? En Sudamérica, bueno, en Colombia, por ejemplo, hubo un momento muy difícil también cuando los grupos narcotraficantes tomaron el país y hubo grandes cantidades de personas desaparecidas. Tuvieron que hacer varios diálogos. Allí está destacado Rodrigo Primi, que fue uno de los mediadores para la paz y que intervino y que ha dado varios discursos y varias de explicaciones de cómo fueron sus relaciones, cómo entabló las relaciones con estos grupos para poder regresar a Colombia a la paz. Pero finalmente es eso, ¿no? Las personas que trabajamos en el servicio público o que formamos parte de la institución, a veces como que se pierden, ¿no? ¿Cuál es la función? Y no estás buscando el servir, sino servirte, y no solo eso, sino también estás buscando llevarte consigo comisión de delitos y muchas veces pues también los estás tratando de cubrir, ¿no? Y por otro lado, denunciar también cuando no hay una certidumbre o de una desaparición forzada, se causan daños a los terceros, porque hay un proyecto de vida también de esa persona desaparecida. Pero si también se señala a un particular, porque también lo tenemos que decir, ¿no? Los particulares que también pueden ser sujetos de desaparición forzada, los entes privados, y no es así la razón. Se puede demandar incluso daño moral porque le estás afectando a la persona, su dignidad, su integridad, incluso puede ser hasta afectado en su trabajo porque lo pueden tachar y señalar como una persona que comete cierto tipo de delitos, y no es así, ¿no? Entonces también tenemos que ver esa otra parte y esa otra cara, ¿no? Y sí, cuando una persona es víctima de desaparición forzada, pues es definitivamente le estás violentando muchos de sus derechos fundamentales, y uno de los más importantes es el proyecto de vida, ¿no? El proyecto de vida, el libre desarrollo de su personalidad, que también hoy es un tema que se ha comentado en muchos foros, y que pues también qué quieres hacer, hacia dónde quieres llegar y cuál es tu proyecto, y bueno, cuántos jóvenes no hay, mujeres y hombres que tienen un plan y resulta que después son víctimas de algún delito y bueno, ya no lograron ese proyecto o ese plan que tenían, ¿no? Y sí, la ley, yo cuando vi esa ley también dije,
¿Y cuánto necesitará el Estado para poder reparar también, no? Porque además tendrías que poner un stop y el Estado y sus instituciones, entonces sí, prevenir la comisión de estos delitos. Porque de lo contrario, o sea, no hay bolsa que alcance, ni por eso. Que desaparezca, que disminuya. Solo disminuye uno como a todos el dinero. Así es. Pero por eso, en el dinero y en el acceso a la justicia también, y en la procuración, y en sancionar, y en impartir justicia, porque si no le pegas en esos dos puntos, pues la persona sigue cometiendo y sigue pasando como si nada, o sea, y se siguen incrementando estas cifras cuando, como bien dicen, pues debemos disminuirlas, ¿no? Pero parte de eso es precisamente hacer conciencia y buscar que se difunda, y pues cuando ocurra una situación de este tipo, pues inmediatamente denunciarla, ¿no? Y exigir, solicitar que realmente se le dé una continuidad a ese delito o a esa situación que se está dando, no dejarla ahí como algo aislado, ¿no? Claro, ¿no? Y recordar, ¿no? Por eso se denomina por las defensoras y defensores de derechos humanos violencia institucional, ¿no? Así es. Y bueno, recordar que, bueno, tú también trabajas un tema de lo que se inicia en los juicios de Nuremberg, ¿no? En donde esa violencia institucional pues ya tiene fue muy fuerte cuestionada por penalistas internacionales, ¿no? Uno de ellos es el profesor Klaus Roxin, sí. Y él habla de autoría inmediata mediante aparatos organizados de poder, que es la que yo desarrollo en mis clases, y que también yo precisamente basada en esta posición elaboro un artículo en 2019 para una invitación que me hicieron para la Universidad de Sevilla para hablar de cómo desde el Estado se organiza también para generar violencia contra la mujer cuando no admites que haya interrupción legal del embarazo a nivel nacional, ¿no? Entonces sí. Estás utilizando el aparato estatal y entre ellas es desaparición forzada. Entonces yo creo que estas posiciones pues tienen que ser recogidas también por los tribunales federales y locales de materia penal, ¿no? Y algo que tú comentabas que es muy interesante, porque tenemos una pregunta de a ver dónde está, Priscila Sánchez, ¿no? Ya has hecho mención parcialmente ya has respondido parcialmente a la pregunta, pero ¿se podrá comentar, autora, cuál es el procedimiento a seguir para denunciar una desaparición forzada, ¿no? Bueno, lo primero es dejar pasar ciertas horas, pero tienes que acudir a la fiscalía para que se levante una alerta, y después de que se levante la alerta, también en los estados hay las comisiones de búsqueda. Después de determinado tiempo, esta alerta ya se circula y ya se puede iniciar todo el procedimiento de búsqueda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo primero puede ser que esté con algún familiar, puede ser que esté, no sé, que alguna situación le ocurrió y por eso no se ha dado, pero no se ha reportado, pero tienes que dejar pasar 72 horas, acudir a la fiscalía, acudir a las comisiones de búsqueda. Yo les decía que están pues estas comisiones ya en todo el país y a nivel nacional, dependiente de una de las subsecretarías, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y ahí se tiene que acudir para poder presentar la denuncia y demás, ¿no? Se puede hacer vía telefónica, se puede hacer también por vía denuncia presencial. Entonces los mecanismos están establecidos y los caminos están ya hoy tenemos algo definido, sí, cómo hacerlo, y hay una ruta, esa es la palabra, ya hay una ruta. Como bien dice la doctora, efectivamente las horas son cruciales, ahorita que lo dijo ella, desgraciadamente. Creo que lo que más nos ha dolido es que tenemos amigas, hermanas, personas, mujeres muy cercanas que han tenido que pasar por esto, y de verdad sí lo digo con toda la honestidad, cuando nos llaman y nos dicen, oye, fíjate que mi hija no aparece, o mi sobrina, si te choqueas en ese momento, también entras así como que, ay, espérame, o sea, ¿qué hago? Y si te pones así como que a pensar. Entonces, si nosotras que de alguna manera estamos en esto siempre, como bien decía la doctora, el ideal es repetirlo, socializar la información lo más que se pueda, lo más sencillo, lo más entendible. La ruta está establecida, y si por alguna razón la autoridad no responde,
hay otros mecanismos para hacerla responder, porque digo, eso también tiene que quedar es bastante claro, ¿no? Porque también está la otra cara de la moneda, y como bien dijo la doctora, quien comentó magistral el libro, sería excelente que cuando pudiera también nos diera la parte de esas víctimas, si están de acuerdo en poder narrar, porque ojo, una cosa es lo que nosotras percibimos, sí, o sea, que podemos contar acá, que a lo mejor teóricamente, jurídicamente, a través de la ciencia, qué sé yo, y otra muy distinta, la parte emocional, que es hasta allá todavía no hemos podido llegar. Esa es una realidad, desgraciadamente. Bueno, incluso en cuanto a esa parte hay un acompañamiento, debe darse un acompañamiento psicológico para los familiares de quienes son víctimas de estos delitos, porque además, y también lo he comentado, nosotros siempre queremos saber dónde están, cuando algún familiar fallece queremos saber dónde está, no es parte de la cultura del mexicano, es parte de la cultura de los mexicanos, entonces, y de las mexicanas, y saber y llegar a poder decir, bueno, está aquí, falleció, demás, pero saber qué fue lo que pasó. Y cuando escuchamos todos estos grupos que hay de buscadoras y de madres buscadoras y de familias que están buscando a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus nietas, a sus amigos, es realmente un tema tan sensible, tan difícil, que dices, ¿de qué manera puedes tú ayudar cuando han pasado mucho tiempo y han dedicado parte de su vida a esto, ¿no? A saber y a encontrar dónde están sus familiares que fueron víctimas de algún delito, ¿no? Puede ser trata, incluso, o sea, están muy mezclados algunos de estos delitos, pero sí, ya hay esa parte sensible, se tiene que dar un acompañamiento y pues sobre todo por la parte emocional, ¿no? Porque finalmente por eso se han formado esos grupos de buscadoras y buscadores que dicen es que hasta llegar a una verdad, hasta llegar a la verdad, y eso es lo que escuchamos, ¿no? Queremos conocer qué fue lo que pasó, la verdad histórica y la verdad jurídica, que es parte de lo que tiene que darse cuando se presenta este tipo de delito. Muy bien, sí, y recordar un poco, ¿no?, que la revisión de protocolos en materia de desaparición forzada, por ejemplo, recordamos el caso Campo Algodonero, en donde se cuestiona mucho ese tiempo de espera de 72 horas, porque no se debe esperar 72 horas para que quizá la familia quiere esperar, pero la autoridad no tiene por qué esperar, tiene que hacer inmediatamente las investigaciones, tiene que desarrollarse, porque sí, el Estado mexicano fue muy cuestionado por haber dejado pasar el tiempo sin haber actuado, ¿no? Entonces la revisión de protocolos, cuando se habla de tiempos específicos, pues eso no quiere decir que la autoridad se quede sin hacer nada, inactiva, y tenga que hacer algo. Precisamente desde el momento que se está denunciando, la autoridad tiene que responder, no tiene que esperar tiempo, protocolos AMBER, lo que sea, pero tiene que actuar, no hay necesidad de esperar, y ver este tema de la presunción de ausencia, ¿no? Pero yo recuerdo cuando trabajamos en el proyecto me parece que fue la primera ley, no estoy segura, de desaparición, del proyecto 2013-2014 para el Distrito Federal, ahora bueno ya se llama Ciudad de México, también se prevía este mecanismo, ¿no? Y entonces sí ver que también en las leyes estatales, ¿no?, y se vea que también se haga una reforma al Código Civil para que se haga esta enunciación de presunción de ausencia, en virtud de que se están haciendo las investigaciones y hasta la fecha pues no se ha reportado, ¿no? Porque ese es un protocolo que sí es necesario establecer, sí, porque es diferente, es diferente la situación. Sí, es muy diferente. Una cuestión es va por cuenta separada, una cuestión es la penal, la procesal, y otra cuestión es lo civil, en el momento dado de que digan definitivamente ha pasado el tiempo y no se ha encontrado la persona, que puede ser la familia, si es que sobre todo en materia de sucesiones, de bienes, y simplemente por ser personas queremos saber dónde está, ¿no? Y si está casada, si tiene una responsabilidad familiar, saber qué hacer con las hijas, los hijos, las nietas y los nietos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, qué interesantes temas. Definitivamente pues yo sí también me sumo a la idea de que se haga una segunda edición para efectos de que tú puedas digamos así, engrosar esta investigación. Y respecto a esa pregunta, a este tema de la investigación, te pregunta Karina Hernández:
¿Cuáles fueron los obstáculos que se presentaron al momento de la investigación y publicación de su obra, doctora? Bueno, pues digo, obstáculos, realmente fue un trabajo de tiempo. Las resoluciones y los casos de la Corte entras a la página de la Corte y ahí los puedes conocer. Lo que necesitas es tiempo, ¿no? Para poder entrar a la investigación. Y yo diría y se lo he dicho a Juan Pablo Pampillo, en la vida siempre tienes cómplices, ¿no? Y cuando empecé con la idea de escribir, y luego le di con Juan Pablo algunas colaboraciones y demás, y le dije, oye, traigo este tema, ¿cómo ves? Él trae una red, bueno, que ahora está encabezando una red de investigación que está encabezando el doctor Santiago Botero, y me dice, mándamela, la reviso, la sometemos a consideración de una colección que tiene la red de Omar Betanzos, Eber Betanzos, y pues ahí no me queda más que de nueva cuenta agradecer públicamente, se lo he dicho en corto, se lo he dicho en público, el apoyo que tuve de Juan Pablo, a quien le interesó el tema, lo acercó a la editorial y me dijo, vamos a sacarlo en esta colección, y va por la editorial, y yo le dije, ¿y lo prologas? Y me dijo, sí, lo prologo. Y después cuando lo presentamos, pues igual estuvo en la primera presentación junto con Paola, con el doctor Álvarez Ledesma, Rubén Minuti, y bueno, tuvimos una presentación, la primera que se hizo a nivel, pues a través de de cómo se está haciendo, de la virtualidad, una presentación, la verdad, con mucho apoyo, pero sin duda, pues es porque en la vida siempre encuentras cómplices para hacer algo, ¿no? Yo no diría que hubieron muchos obstáculos, y al contrario creo que fue bien recibido, y pues bueno, aquí está. Esto es lo que se ha dado, y además pues aprovechar y decir que en un primer tiraje me comentaban, porque yo traía la idea de que se pudiera vender aquí el libro, porque pues las presentaciones pues también para eso se hacen, ¿no? Dicen que a las presentaciones llegan como a los hospitales, ¿no? Y a la cárcel, llegan los amigos, porque finalmente pues alguien dedica tiempo para poder estar en una presentación de un libro. Y cuando hablé a la editorial me dijeron, ¿sabe qué, doctora? Se agotó, y lo que podemos hacer es que se pueda pedir, y en 20 días se manda a quien le interese comprarlo, o bien lo que sí tenemos disponible es vía electrónica, y esa fue la facilidad que me dieron, ¿no? Un primer tiraje que no se hizo, me parece que fueron unos 300 libros, pero para el momento en que estamos viviendo, para cómo se ha presentado, pues ha sido bien recibida la obra, ¿no? Y pues no es más que agradecer a todos esos cómplices, ¿no? Entonces ya, bueno, alguien te pregunta, ¿y dónde puedo conseguir el libro? Bueno, ya le has dado respuesta, ¿no? Vamos a esperar también. En línea. Y sí, porque la tira en lo blancha me trabaja en línea. Entonces, en línea, y también lo puedes pedir para que te llegue en físico, solo que tarda 20 días aproximadamente en lo que te llegue el libro como tal. Muy bien. Más comentarios. Eva Reyes Gómez dice, muchas felicidades a las colegas participantes, tema prioritario de conocer y difundir en toda la población, fenómeno social muy alarmante en el día a día. Aurojo Carmín señala, excelente presentación. Linney Paz, siempre haciendo un gran aporte en los temas de interés, excelente participación de todas, especialmente te van a felicitar a la maestra Edith, muchas gracias por la colaboración en este evento. Angeli Di Gioni dice, muchas felicidades y bendiciones a la doctora Patti, que continúen sus éxitos. Igual muchas felicidades para la maestra Edith Magaña Hernández por su primera experiencia en este gran evento. Felicidades por estar con nosotras, maestra. Y Ramón Guzmán Vidal nos dice que sigan los éxitos, estimada maestra Edith y estimada doctora Patricia Ordóñez. Yo solamente quería hacerte una pregunta para que nos hicieras pues una precisión en tu experiencia que tienes de la información pública, ¿no? Y de cómo es trascendente para este tipo penal del delito de desaparición forzada, porque uno de los elementos del delito
dice que se niegue la información respecto a la detención de una persona, ¿no? ¿Cómo puedes tú, cómo puede cruzarse esas dos líneas de investigación en el sentido de la autoridad te está negando algo a lo que tú tienes derecho a la información como derecho humano? ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, sobre este tema ya hay un pronunciamiento del INAI reciente sobre precisamente estos casos donde se debe proporcionar la información, los criterios que ha emitido el INAI, el Instituto Nacional, pues van hacia ese punto, ¿no? Sí se tiene que, en cuanto al derecho de acceso a la información, es tan importante como el derecho a la privacidad, pero cuando se cometen este tipo de situaciones y se requiere alguna información, sí es obligación de la autoridad darla, ¿no? Clasificando algunos temas o algunos elementos, no temas, algunos elementos que se deben de resguardar por seguridad de las personas y por precisamente por proteger esos datos personales, pero ya hay un posicionamiento y se tiene que dar la información. Incluso ya también en los procedimientos que se siguen hay una disposición que hay para todos los tribunales de los asuntos que se están llevando, se pueden proporcionar información siempre y cuando se proteja, se haga una versión ad hoc para poder dar la información que se requiere, ¿no? Entonces claro, ya no te pueden negar esta información. Sí, claro, nosotros que ya nos ven por Face y nos escuchan también y están presencialmente aquí, nos acompañan, pues saber que esa negativa de información implica la violación de un derecho humano y la posible comisión también de un delito a nivel federal o a nivel local, porque nadie nos puede negar información respecto a una persona a la que estamos buscando y si no nos pueden dar información, pues nos tienen que decir precisamente en qué están trabajando para localizar a la persona, es decir, no nos pueden decir no, sino nos tienen que decir qué estás haciendo y cuáles van a ser los siguientes procedimientos a seguir para la búsqueda de esa persona, ¿no? Ver que los mecanismos funcionen, recuerdo a la Procuración de Justicia y sobre todo cuando se dé un caso donde las personas responsables de esa desaparición sean personas, como aquí lo menciona en su libro la doctora Patricia Ordóñez y lo han mencionado mis compañeras en la mesa, pues se haga esa denuncia correspondiente para efectos de localizarla. Preocupante es cuando también en este fenómeno participan, también lo han dicho ya anteriormente, particulares, personas particulares que se vea que están colaborando con la autoridad y que por no tener esa calidad de servidoras o servidores públicos no están ajenas a una responsabilidad penal, ¿no? Porque a veces quien te atrae a esa desaparición, a llevarte a esa trata de personas, desaparecerte y cometer un cúmulo de delitos, pues también que estén enterados quienes son particulares que pueden cometer delitos, no solamente la persona servidora pública en este ámbito. Pues yo agradecerle a la autora, agradecerle a la maestra Esther, a la doctora Noemí, su presencia en este Museo de la Mujer. Ha sido muy grato tenerlas aquí, escuchar de la voz de las expertas un tema tan delicado y tan demandado, no solamente a nivel México, que es tan preocupante, en cualquier zona de la República Mexicana tenemos una gran demanda de personas desaparecidas y vuelvo a insistirlo, estamos en el Museo de la Mujer, de mujeres, de niñas, las adolescentes y las mujeres desaparecidas y que hay una gran trabajo que hacer de parte del gobierno federal y estatal para localizarlas y dar resultados positivos, para que entonces en México podamos seguir hablando de un Estado democrático de derecho. Muchísimas gracias por su presencia y gracias a quienes nos acompañaron en Facebook Live y por supuesto a nuestras queridas visitantes del Museo de la Mujer. Muchas gracias.